Introducción. Mi libro contiene informaciones explicativas vinculadas con mi vida y con las profecías de tal elegido actualmente esperado y anunciado por el pueblo israelí. Espera de ellos que me puede favorecer, por tal única revelación, que es entregada primeramente ante quienes son instruidos en salud mental. Él mismo revela bajo pruebas proféticas, ciertas consecuencias pasadas con efectos presentes y futuros para con Argentina, América, Europa, Israel y para todo el mundo, por el actuar ocultado de ciertos hechiceros y de sus cómplices. También, no solo anuncia mis derechos como usuario de salud mental, sino a la vez, los que me declaran como el supuesto Mesías sufriente prometido, y que incita por el respeto de los derechos de aquellos, que principalmente son en mayoría sufrientes, y de esos engañados y confundidos, los saturninos, a quienes deben hacerles aceptar tal realidad expuesta, según Nostradamus, Centuria 8:29. Tales revelaciones entregadas por mí, están muy fuertemente vinculadas a los hechos de mis sufrimientos, por eso tal título usado en mi mensaje lo manifiesta. He usado la expresión supuesto, aunque internamente y sinceramente yo a mí mismo me lo afirmo, para que otros den su parte de participación como proféticamente está comunicado. Profecías que solo podían ser deducidas y expresadas por tal Mesías esperado. Mi libro revela un poder y una gran maldad nacional existente, que me rodea por ser tal elegido, y que perjudica a otros ciudadanos débiles socialmente, y que tales sufrimientos por mí soportados, por la existencia de poderes de seres sobrenaturales percibibles, no necesariamente solo por los que padecen sus ataques, negados por millones, fue lo que me llevó a escudriñar las escrituras consideradas sagradas y analizar su contenido de forma más verosímil. Tal verdad descifrada incomoda a quienes me vigilan y a quienes conspiran, pues las centurias de Michel de Nostradamus hacen referencia, de quienes surgió tal maldición en contra de mis familiares y contra mí. Doy a entender, que fue por mi duda y visión distinta de la realidad de la creencia ante el que llamamos Dios, que tales poderes diabólicos no pudieron perder totalmente mi mente, como a otros les hicieron, pero sí desesperarme y hacerme un usuario de salud mental más. Además les afirmo, que fue el diagnóstico de esquizofrénico, el que agudizó y dio fuerzas a tales opresores de magia negra, poderes negados y desconsiderado adrede por muchos estudiados en la mente y desconocidos por una minoría en todo el mundo. Lamentablemente quienes lo niegan, como las profecías bíblicas y profecías de Michel de Nostradamus escritas en mi libro lo expresan, son un sinnúmero de personas, que desde niños, elegidos de los hechiceros, buscaron negar mi futuro y beneficios proféticos, tanto personal como familiar y muchos otros, por ocultar tal poder oscuro existente. Afirmo con claras profecías, que muchos que se consideran personas de fe, tuercen las escrituras consideradas sagradas desde su falsedad e ignorancia. Doy clara evidencia que la fe cristiana se basa en un mito ante la vida del que llamaron Jesucristo. Y que tal creencia hace evidente mi soledad de lucha por lo que erradamente muchos creen y esperan y otros afirman falsamente. Entrego pruebas de tal apostasía contra mi aparente destino mesiánico, que se prueban por las obras de cine, anuncios israelíes en internet y por cantantes argentinos y extranjeros, que sacan provecho e inspiran sus canciones en tales hechos, ciudadanos de este país, principalmente ciertas mujeres, como proféticamente se anuncia, que harán un gran teatro junto a muchos, ante mi denuncia y pruebas de fe publicadas. Les aclaro, que al haber confusión, abandono y falsedad en las interpretaciones de las escrituras consideradas sagradas, las cuales surgieron por inspiración divina, que fuera de los elegidos, otros las tomaron y se hicieron cargo de ellas sin nombramiento divino, cometiendo graves maldades, errores, y generando gran incredulidad sobre el mundo. Les hago saber por medio de mis interpretaciones de las escrituras consideradas sagradas, que fue el uso y negación del poder existente de los demonios que muchos usan y con el que engañan a la mayoría del mundo, actuando generalmente con aquellos que les cuesta tener un espíritu justo firme, y que desvaloraron la creencia en la divinidad o renegaron de ella. Muchos de estos fueron seducidos desde niños como futuras presas de engaños sociales, según Nostradamus, Centuria 9:65, usados en la conspiración actual, con que rodean a quien debe manifestarse como el principal elegido de Dios, ante aquellos que desconocían su nacimiento y destino oculto como futuros elegidos, revelados por mí, con muy concordante profecías como el tal Mesías israelí actualmente esperado.
varón oprimido por un hombre, sus seguidores, por una mujer y mujeres cabezas de la apostasía, amante de los opresores, que trajo sobre el país argentino el problema económico presente, según Nostradamus, Centuria 2, 23. Les doy a conocer, a quienes se formaron en el estudio de la mente, nuevos filósofos, según profecía de Nostradamus, Centuria 3, 67, que ante las manifestaciones diabólicas sobre los que cayeron como usuarios de salud mental, que de entre esos profesionales, muchos se sometieron a la mentira. Unos mintieron al ser indiferentes, otros al callar tal opresión diabólica y lamentablemente otros para favorecerse en trabajo. Al caer yo en una institución de salud mental, expresan las profecías de Nostradamus, que en el edificio psiquiátrico, edificio saturnino, ante todos los especialistas de salud mental del mundo, solo 30 de los que estarán presentes en la presentación de mis libros, junto y entre todos los especialistas que en ese hospital escuela de salud mental estén trabajando, que según profecía de Nostradamus, Centuria 6, 51, serán salvados al presentar primeramente tal mensaje en el mes de mayo, mes profetizado. Lamentablemente ante las profecías vinculadas con mis sufrimientos como el elegido de Dios, proféticamente comprobables, les revela, que son muchas las mujeres de esta ciudad, quienes se me burlan y desprecian sexualmente como varón desde niño, por ello, nunca tuve pareja, ni amigas. Demostrando sin miedo alguno, que también en tal hospital de salud mental de la ciudad de Paraná, vi de ciertas mujeres, parte del juego contra mi destino y su falta de apoyo, según Nostradamus, Centuria 8, 1, que son comandadas por las hechiceras, unidas a quienes dicen estar formadas en el estudio de salud mental. Les revelo, que quien me oprime de forma muy astuta con poderes sobrenaturales, echó a la suerte, juego de dados, tal destino de la fe de Israel y de parte del mundo, tal opresor es llamado bestia, irracional y violento, y anticristo, opresor del elegido. Por eso, las profecías que ayudan aún más a revelar lo que rodea a tal elegido, son las del libro de Enoch, las profecías de Benjamín Solari Parravicini y las de Nostradamus. De este último profeta, son las que les revelan indudablemente el lugar físico donde se sitúa el hospital psiquiátrico, según Nostradamus, Centuria 8, 5, que es nombrado como Umbretevil, porque en ese lugar, por 3 portadores de esos demonios, que según Nostradamus, Centuria 8, 21, la visión divina vio y yo comprobé oposición, son parte del gran, principal y último anticristo. Quienes son dignos de recibir tal cargo profético, ante el error y la maldad general en los especializados en la mente, deben ser personas que han estudiado sin ayuda o no han apoyado a los hechiceros perversos, por ejemplo, los que estudiaron en Córdoba, expresado en Nostradamus, Centuria 8, 51. Por ello repito, que quienes serán reunidos al presentarme primeramente yo como el elegido, buscando librarme de tal opresión diabólica, solo serán dignos de palabra y promesas, primeramente 30 en total de los presentes en la presentación de mis libros, según Nostradamus, Centuria 6, 51. El mensaje llama a aquellos que guarden un poco de sensibilidad, y más allá del mito de la vida del Mesías llamado como Jesucristo, identificado como Sol, que yo les explico, también les deduzco, que hay un segundo Mesías para Israel y el mundo, identificado con la luna, y asociado a la cordura y la demencia, el cual está siendo actualmente anunciada a su espera, y que a la vez es negado ocultamente por los de su lengua. Tales hechos son fáciles de deducirlo desde mi libro, lo cual todo apunta hacia mí. Vale aclarar, que nunca el tal Mesías esperado después del llamado Jesucristo, hizo hablar a Israel de antemano, es decir, yo sí lo hice, sin aún haberme manifestado ante ellos. En este mensaje, les informo, que dicho Mesías bíblico esperado en los últimos tiempos, es fácil saber de sus sufrimientos bien detallados desde la mayoría de los salmos por inspiración del rey judío David, y que afortunadamente para mí, es evidente que esas descripciones proféticas me pertenecen. Solo el que no lo entienda y niegue mis pruebas, verá como una locura lo que expreso. Les hago meras explicaciones del Mesías llamado Jesucristo, persona de quien se acomodó a la manera que se pudo la historia de su vida desde las escrituras consideradas sagradas, para darle credibilidad y sentido, según lo que aquellos creyeron e interpretaron de él.
Les hago ver que tal varón, solo logró en vida, mínimamente su objetivo en el pueblo israelí, sucesos que con mis hechos y deducciones, se hacen más creíble su lugar mesiánico y realidad de su naturaleza. Mis explicaciones deberían quitar la confusión, aumentar la fe, anular el poder enfermizo de los que adoran a los demonios, aumentar la voluntad del justo, dar raciocinio sobre la existencia de los seres divinos y diabólicos, humillar la soberbia de las mujeres que me desafían, someter por propia voluntad a los rebeldes sexuales, que son usados por ciertos hechiceros, generar la lucha mundial unificada por lo justo, hacer creíble que tiene sentido ser bueno, porque el ser divino sí existe, etc. Se podrá afirmar sin duda que yo soy tal elegido, más allá según quienes me quieran mentir o nieguen por apostasía general, falsa vergüenza, desinterés, envidia, odio, o por culto a los demonios. Puedo expresar claramente, que por todo lo explícitamente concordante en mis pruebas escritas, que con ellas les afirmo la manifestación de la espera actual mesiánica mundial de muchos, aun con errores y falsedades ante la misma por tales sucesos acontecidos, y que el ocultamiento soberbio de Roma Católica Apostólica y el silencio y opresión de muchos argentinos bajo el actuar diabólico invisible, guarda un desprecio social sobre mi persona, y para con otros atormentados de la misma forma, y de conservar la locura de no juzgar a quienes desean imponer el culto diabólico, buscando estos últimos nombrados, de destruir la creencia en los seres celestiales y la fe de Israel. Con mi mensaje, y desde la escritura se prueba mi nombre y apellido completo. Pues mi primer nombre Pedro, se asocia a la denominación de Dios como roca firme, el segundo es Alejandro, se asocia como el Salvador de hombres, revelado en profecías de Nostradamus, Centuria 9:35, y mi apellido avalo de origen sefardí, que según idioma celta, es Manzano, muy ligado a la leyenda de Avalón, a la isla de manzanas. También, mi apellido figura entre los budistas y está representado por una estatua dorada, cuyo nombre del esperado se lo denomina Avalokiteshvara, el señor que mira a los sufrientes. Les confirmo desde lo revelado, que según Nostradamus y demás creencias, que ciertos mitos de los antiguos pueblos, no lo son totalmente, porque guardan un misterio sobrenatural, pues en ellos se ocultaba una inspiración y mensaje divino. Les afirmo, que el ser, al que los hombres de fe llamamos nuestro guía o Dios, inspiró parte de su plan a otros pueblos, sin estos saberlo. También en profecía de Nostradamus, Centuria 3:4, se nombran las marcas de la cara del elegido, lunares, que comparados con el centurión de Orión, estos, están muy concordante e idénticamente distribuidos en mi rostro. Ver el anexo al final de este libro. Mis escritos asimismo les revela que los sufrimientos del elegido son constantes, que es un mártir de espectáculo, en un gran teatro, según Nostradamus, Centuria 1:45, Centuria 3:40, y, Centuria 6:100, y del cual hay predestinados para anularlo, Centuria 8:17, y, Centuria 9:83. A través mío, el mensaje divino los llama a que tengan coraje, orgullo, humanidad, sinceridad, ética, educación, para reconocer ante mí, lo que puede ser el principio de la salvación del mundo, la paz, justicia y misericordia eterna para aquellos sobreseídos de culpa y los justos que vendrán. Al reconocer a mi favor tal clara realidad profetizada en varios libros considerados sagrados, estarán afirmando que Dios existe y generarían un cambio mental personal y mundial. Mi libro expuesto primeramente ante unos pocos, intentando su publicación para que sea divulgado en todo el mundo, dependerá de aceptar lo que eligieron como persona y que les tocará en suerte ante el juicio divino, que debe ser creído, mensaje entregado, que puede ser burlado y no ayudado quien lo expresa, por ser desvalorado, que explícitamente entrega pruebas sin delirios, bien reales y comprobables. Tal mensaje los llama a que tengan coraje, anulando tal opresión que se ejerce sobre mí, declarando sobre estos hechos como el ser celestial principal realmente lo ansía, o colaboren para que tal mensaje no sea anulado. Mi libro se expresa sobre la ciencia, saber, de ciertos hombres, instrucciones del bien general que deberían establecerse sin ideología política o de religión definida, es una ayuda divina para los justos y quienes puedan serlo, ante la libre elección de los hombres.
Les declara, que al haber un actual abandono general de la fe hacia ese ser divino, este estableció como fin o renovación de la fe, la vida y conocimiento futuro de un varón, rey judío, un ungido, para que el mundo entre en cordura o termine en el gran desastre mundial por negarlo. Tales revelaciones escritas, les aclara, que fue por el amor de tal ser divino para tal elegido, que evitando su venganza de sangre o su asesinato, declaró un fin si no fuera liberado, enaltecido y prosperado. Mi mensaje hace visible, que al hablar las profecías y la creencia de demencia y cordura, los especializados en el estudio de la mente, están relacionados muy directamente con la esperanza divina, la humana, la de la fe y la del conocimiento. Pues tal profesión está muy ligada al proyecto divino, además de hacerse muy obvio, el por qué Sigmund Freud, como padre de la psicología, erradamente llamó neurosis a la religión. Les revelo, que las profecías expresan, que muchos médicos decentes fueron avergonzados por los que se perdieron en su ética y creencia religiosa. Y que ante esos, deben buscar ser un verdadero creyente, ante los que muchos no lo fueron, es sostener los valores de piedad, de fe, de justicia, para no ser un cómplice del sufrimiento y derramamiento de sangre de inocentes, es buscar ser un humano con condición elevada. El mensaje da a entender, que los especialistas en la mente, que dicen ser buenos, al negar lo que digo por falta de conocimientos, es estar fuera de la realidad, y no preocuparse en saberlo, es vivir de personas que no deberían estar padeciendo trastornos mentales. Mis pruebas, son y no son algo nuevo, y sí algo que contiene un mensaje que fue mal interpretado por millones, que yo acomodé lo mejor que pude. Por eso, con mi triunfo se me agradecerá, como se dijo en cierta parte de las escrituras de inspiración divina, diciendo los que agradecerán, gracias al justo. Explica, que ante el reconocimiento de la existencia del ser que llamamos Dios y del origen de las leyes que rigen parte del mundo, aun con indignos gobernantes y ciudadanos, se expresó proféticamente, que los derechos reconocidos de un varón surgiendo desde una condición inferior y desde su opresión, maldecido por demonios, y luego elevado a su condición profetizada, dará fe, voluntad, traerá favores económicos, renovación de millones de personas de todas las naciones, porque se dijo, que en tal varón están ocultos los valores de la justicia divina y tales propósitos. Negarlo, traerá todos los desastres previstos, y sin fe y sostén de los valores justos del pueblo israelí, todo cambiará, y traerá la caída de toda la fe cristiana del mundo, y con ello, la de toda futura esperanza de los sufrientes, ante los padecimientos que les serán consecuencia por culpa de sus predecesores, que negarán tales hechos que acontecen sobre mí, como el supuesto y tal varón amado por la divinidad. Así también expreso la existencia de otros elegidos revelados por mí, que los tuve muy cerca. Algunos de estos elegidos, que figuran en profecías de Nostradamus, aquí asentadas en el cap. 10, con muy concordante descripción, estos son. Constanza Feinbrunn, según Nostradamus, Centuria 8, 18, como una de entre tres elegidas, Flor de Lis. Nora Das Biagio, ex trabajadora social, según Nostradamus, Centuria 3, 12, y sus hijos gemelos, Fabricio y Leonardo Rizzo, según Nostradamus, Centuria 2, 90, juntos a su prima Miranda Brest Das Biagio, según Nostradamus, Centuria 1, 46, estos asociados a los cartujos por el apellido San Bruno. Mi sobrino mayor David, según Nostradamus, Centurias 3, 17, 4, 73, 6, 82, 8, 32 y 8, 43. También mi hermana Lorena, estudiante de psicología según Nostradamus, Centurias 10, 18, 10, 50. 10, 51, mi cuñado de apellido Ponte y su padre que es un ex juez de paz, según Nostradamus, Centuria 7, 24. Asimismo ocultamente se menciona a una estudiante de trabajo social, de nombre Morella López Leites, según Nostradamus, Centurias 8, 11, 8, 12, también a un supuesto paciente de psiquiatría de nombre Adrián Galván, según Nostradamus, Centuria 8, 86, y a mi hermana Laura según Nostradamus, Centuria 10, 5. Otros no claramente definidos son
Una tal persona nacida el 20 de mayo, quizás Valeria Vidal, comunicadora social, según Nostradamus, Centuria 983, que es la única con esa fecha de nacimiento que estuvo cerca de mí, también 3 hermanos que desconozco, igualmente, a 7 mujeres vírgenes de la ciudad de Paraná y a algunas meretrices para ayuda sexual. También nombra muy pocas personas piadosas de la ciudad de Santa Fe, y principalmente de entre esos ciudadanos, a los estudiantes, como asimismo a todos aquellos de buenos sentimientos que estén formándose en psiquiatría y psicología. También lo serán una vez divulgado mi mensaje, todos aquellos que sufrieron opresión injustamente, todos los justos, todos los tomados como santos, y aquellos que serán sobreseídos de culpa, los redimidos. Buscando a que entiendan, les digo que todo lo que expreso, es una incitación al cambio sincero de todos los admitidos, a la generación de la batalla final, para que vean desde la realidad de mi libro, lo que se revela del ser divino, de los especialistas en la mente, de ciertas de las mujeres, de los argentinos, de los religiosos que intentan compartir una misma fe en un solo ser divino, de los comerciantes, de los sufrientes, de los poderosos y de todos los que dan culto a los demonios. Estos últimos nombrados, son a los que muchos les obedecieron. Les propongo que estudien las escrituras consideradas sagradas, para que reflexionen en su visión del mundo sobrenatural, en las realidades de la vida y en la propia, pues un alma sin una guía divina de bondad, no teme hacer maldades. Todas esas escrituras hechas por mano de hombres y visión divina, con la ayuda desde mis interpretaciones, verán que expresan un plan de lucha contra todo tipo de perversidad. Quien no las tome, es evidente su ignorancia y las consecuencias que con ella traerán. Explico, que más allá de la ley de santidad que pocos entienden, la fe se basa en derrotar el control del perverso y todo tipo de perversidad, injusticias. Expreso que según el profeta Nostradamus, muy concordante con lo que vivo, que ante la primera presentación de mis mensajes, entre los estudiados en la mente y ante quienes entre esos otros fueron cómplices de los anticristos, hechiceros, que el ser divino se esperanzó, en que los que fueron así reconozcan su juicio y culpa, apartándose de ser un obstáculo. Expreso que lo sobrenatural por muchos es negado adrede y para otros no existe, por ello, la esquizofrenia es una enfermedad científicamente mal diagnosticada. Por eso debían surgir mis libros y prueba divina. Tales mensajes proféticos pronunciado para tal elegido, les revela que éste debía entregar su interpretación como yo lo hago, principalmente a personas en situaciones de vulnerabilidad, para beneficiarlos y por su ayuda, pues somos vistos socialmente como inferiores. Mi testimonio más verosímil y mi sinceridad reconocida, les debería afirmar la fe que han perdido, pues por medio de mí, se le debería hacer más creíble el destino del tormento eterno, para los injustos que son rechazados, al ver y aceptar mi realidad ante mis pruebas indiscutibles. Daría un comienzo a mi formación proféticamente proyectada y una defensa a quienes son engañados, oprimidos, y a los que son divididos en sus luchas. Renovaría las divisiones de la fe de muchos, daría fuerzas a la justicia, reuniría a muchos líderes del mundo como tales vaticinios lo expresan. Todo esto que yo anuncio, solo un buen religioso israelí, los piadosos guías cristianos, todo justo, y los arrepentidos bajo el juicio divino en su contra, podrán afirmar mi indudable mesianismo futuro, pues de esa nación israelí, muchos están en esa espera ya anunciada ante el mundo, hechos que en Argentina no se habla, ni Roma Católica Apostólica lo anuncia por razones obvias, lo cual yo deduje desde las profecías de Michel de Nostradamus. Retén de mis derechos, por ahora demorados y burlado por quienes conspiran y me brindan pequeño, falso y otros desganado apoyo. Otros derechos de personas mencionadas, para que crean mis deducciones y el tiempo presente, se nos revela entre otras cosas, un reclamo muy actual como la trata de blancas según Nostradamus, Centuria 4:51, derechos que deben surgir conmigo, unido a las mujeres con cargo divino, ungidas, las que deberían ser mis futuras novias y todas las que se unirán en ayuda.
Sinceramente espero, que mi verosímil y cuerdo mensaje lo puedan aceptar, pues se dijo que cuando el elegido se manifieste, la perversidad y abandono de la juventud en la creencia en Dios será grandísima, y por entonces la confusión y el culto a los demonios ingresaría en muchos, pero para que el final desgraciado del mundo no llegue, Dios por medio del tal elegido salvado de sus sufrimientos, escapado del poder de los demonios, Seol, generará la prueba de su existencia, del saber y de los sentimientos de ese ser divino, del sentido de la fe, de la lucha final de los justos, de los sufridos y a quienes se les anunció la espera de tal elegido para poder intervenir. Como final les aclaro, que por ser Argentina el lugar de residencia del Mesías judío actualmente esperado, según el libro de Enoch Cap. 77:1, por ello, muchos de los rebeldes a la ley y que se hicieron adoradores del culto diabólico o que sienten rechazo por aceptar la fe o un orden justo, el anticristo, muchos de Paraná, y de otras provincias, principalmente de la Mesopotamia, se unieron bajo leyes de los libros ocultos y deseos de esos demonios, perjudicando el país y para perjudicar y poner en juego tal destino de la fe del que llamamos Dios, alterando los valores sociales, dando fuerzas al que adultera ante las leyes, y para anular todo lo que representa y sostiene la verdadera creencia de fe en la divinidad. Les revelo, que el nombre de Argentina, que deriva de, Argentum, plata, no fue llamada así por casualidad, ni tampoco la ciudad de Santa Fe, sino que ambas contienen un valor místico dado por influencia divina. De este país, en algunos salmos bíblicos, mencionan a personas no traidoras, que se expresarán con pureza e inteligencia de palabras, como si fueren plata purificada 7 veces. Proféticamente, y quizás favorablemente, todo debe comenzar desde los estudiados en la mente, y de esos 30 que serán los salvados y todo aquel que me aprecie y valore mi causa y formación futura que debo adquirir, pues este trabajo presentado, ya es una prueba de una parte de mi capacidad. Como culmino aclaro, que mi libro me llevó más de 20 años terminarlo, y que el mismo contiene las explicaciones y la lucidez para hacerles entender las escrituras sagradas y la fe. Tal mensaje elaborado por mí, expresa la explicación de algunos libros considerados sagrados y otros no, como ser parte del libro del Génesis, parte del libro de los Salmos, parte del libro de los Profetas, parte del Evangelio de Mateo, parte del libro del Apocalipsis, parte de las Centurias de Michel de Nostradamus, una introducción del libro de Enoch, algunas psicografías de Benjamín Solari Parravicini, y una profecía de Don Orione.